Hoy vamos a desgranar la increíble historia de Xbox, una que va de una ambición desmedida y una victoria casi total a un desastre que casi lo hunde todo y una reinvención que, literalmente, cambió las reglas del juego para siempre. Y para arrancar, nada mejor que esta cita. Es que define a la perfección esta saga de una empresa que lo tenía todo para ganar, pero que por pura arrogancia casi lo pierde. A ver, para entender todo esto, tenemos que viajar a finales de los 90. En ese momento, el mundo de los videojuegos tenía dos reyes, Nintendo y Microsoft. Bueno, Microsoft era la empresa seria, la de las hojas de cálculo. La aburría. El tema es que Microsoft vio que la PlayStation de Sony no era solo una consola, no, la vieron como una amenaza que podía conquistar el salón y hacer que el PC pareciera algo del pasado. Y claro, decidieron que había que contraatacar. ¿Y cuál era su plan? Pues usar su arma secreta, DirectSpikes. La idea era básicamente meter un PC súper potente con sus herramientas de desarrollo en una caja y ponerla debajo de la tele, un superordenador para el salón. Pero ojo, que antes de construir su propia máquina, intentaron la vía diplomática. O sea, intentaron comprar a la competencia. Y ahí se llevaron una lección de humildad. En este sector, el dinero no lo es todo. Y las risas de Nintendo, bueno, son ya historia de los videojuegos. Total, que como no pudieron comprar el mercado, decidieron conquistarlo. Y para eso construyeron una auténtica bestia. La primera Xbox, la de 2001, era un monstruo, muchísimo más potente que la competencia. Y ahí nació su estrategia principal, la potencia bruta. Vale, ya tenían un pie en la puerta, habían demostrado que iban en serio. El siguiente paso, la conquista total. Y para ello, prepararon una consola que iba a dominar el mercado, pero que casi los arrastra al abismo. Y es que la Xbox 360 fue un éxito brutal. Salieron un año antes que Sony y se comieron el mercado. Pero las prisas son malas consejeras. El desarrollo fue tan acelerado que provocó un fallo de hardware legendario, el famoso anillo rojo de la muerte, que puso en jaque a toda la marca. Y el coste de ese error, bueno, la cifra habla por sí sola. 1.150 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Pero es lo que tuvieron que gastar para reparar y cambiar cada consola rota. Tenían que salvar la marca, costase lo que costase. Una vez apagado ese fuego, la cúpula, con Don Matrick al frente, decidió cambiar de rumbo. Miraron a la Nintendo Wii, que estaba arrasando, y dijeron, tenemos que ir a por ese público casual. Y su gran apuesta fue Kinect, el controlador de movimiento. ¿El resultado? Una locura. 8 millones de unidades vendidas en solo 60 días. No fue solo un éxito, fue un fenómeno social. Todo el mundo hablaba de Kinect. Pero aquí es donde volvemos a la cita del principio. La victoria los cegó. Las ventas eran espectaculares, sí, pero la tecnología no era perfecta. Y lo peor es que, en el camino, se olvidaron de sus fans de siempre, de los jugadores que habían confiado en ellos desde el principio. Y esa arrogancia, esa desconexión con su público, nos lleva directos al año 2013, a uno de los lanzamientos de producto más catastróficos que se recuerdan en la industria. Es que en lugar de presentar una consola, presentaron una lista de exigencias, conexión a Internet obligatoria, problemas para vender tus juegos, un Kinect que tenía que estar siempre conectado y escuchando, y encima hablaban más de la tele y de deportes que de videojuegos. La gente se quedó alucinada. Y por si fuera poco, la consola costaba $100 más que su competidora directa, la PlayStation 4. ¿La culpa? Pues de ese Kinect obligatorio que nadie había pedido. Fue un error de cálculo garrafal. La respuesta de la empresa fue de una soberbia increíble. Esta frase de Don Matrick pasó a la historia. Básicamente le estaba diciendo a la gente que si no le gustaban las nuevas reglas, que se compraran la consola vieja. Tremendo. El resultado fue fulminante. Sony aprovechó cada uno de sus errores y en cuestión de horas, la sensación general era que la guerra de esa generación de consolas ya tenía un ganador. Y no era Xbox. Pero como suele pasar, de las mayores crisis surgen las mayores oportunidades. De las cenizas de ese fracaso estrepitoso iba a nacer una Xbox completamente nueva, con un nuevo liderazgo y una forma de pensar radicalmente diferente. El cambio empezó desde arriba. Satya Nadella se convirtió en el nuevo CEO de Microsoft y puso a Phil Spencer al frente de Xbox. La misión era muy clara. Había que recuperar la confianza de los jugadores, costase lo que costase. Y el plan de Spencer fue tan simple como brillante. Primero, escuchar. Dieron marcha atrás en todo lo que la gente odiaba y quitaron el Kinect para bajar el precio. Segundo, respetar el pasado con la retrocompatibilidad. Y tercero, y más importante, cambiar el modelo de negocio con Game Pass, el Netflix de los videojuegos. Y esta nueva forma de pensar recibió el espaldarazo de nada más y nada menos que uno de los padres de la Xbox original.
Él mismo reconoció que la vieja estrategia de ser la consola más potente ya no era suficiente. Había que ofrecer algo más. Porque el objetivo ya no era vender una caja. No, el objetivo era mucho más grande, construir un ecosistema, dar la posibilidad de jugar a los juegos de Xbox en la consola, en el PC, en el móvil, a través de la nube, donde sea, cuando sea. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Al dejar de lado esa vieja guerra de quién vende más consolas y apostar por un modelo de servicio, ¿ha conseguido Xbox posicionarse para ganar una partida mucho más importante, la del futuro del entretenimiento? Ahí queda la reflexión.